Estamos en fechas de Navidad, en fechas de celebración. La tierra está recordando hoy una de las tradiciones más importantes para el pueblo cristiano. この世では今最も、大きなイベントとして、思われているそのクリスマス。私たちクリスチャンもそのクリスマスが間近に迫っていて祝います。Y hoy quiero hablar acerca de tres puntos acerca de por qué como cristianos sí celebramos la Navidad y deberíamos celebrarlo. そこで、3つのことにまとめて、クリスチャンとしてなぜ、祝わないといけないのかということをまとめました。El centro de la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Jesús es el protagonista principal de la Navidad. まず一つ目のポイントとして、イエス様のその誕生が、そのクリスマスの、本質を、ついていま Por す。lo tanto, la Navidad se centra en reconocer, recordar el nacimiento de Jesús entre los hombres. そして、最も重要なことがそのイエス様が、この世の人として生まれたということが、最も、重要なこととしてまとめられています。El nacimiento del Hijo de Dios está rodeado de gloria, está rodeado de poder, está rodeado de revelación de parte del cielo. そしてその誕生がその天国ではその栄光として現れています。Aproximadamente 600 años antes de que Cristo naciera, antes de que Jesús naciera, ya el profeta Isaías testificaba de que un niño iba a nacer y el poder y el trono en sus hombros. そしてその誕生600年前に、預言者イザヤがそのイエス様の誕生を預言して、そしてその方にはその両腕に力がある方が生まれるということを預言していました。Debemos recordar que en Lucas capítulo 2, los ángeles, el ángel se aparece a los pastores que estaban en el campo en la noche y les dice, hoy es un día de gran gozo, es un momento glorioso para la tierra porque ha nacido en la ciudad de David el Salvador. ルカの福音書の2章では、野宿をしていたその羊飼いたちにその御使いが現れて、そこで彼らに大きな喜びを告げ知らせますと、今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれたと、この方こそ主キリストですと、伝えました。Los pastores tenían temor y el ángel les dijo, no tengan miedo, hoy es un motivo de alegría, traigo buenas nuevas, traigo algo importante que decirles. Ha nacido en la ciudad de David el Salvador. 御使いが現れた時にその羊飼いたちは、驚いておののいていたんですけども、恐れる必要はありません。むしろ喜びを告げ知らせに来ました。良い知らせを、知らせに来ましたと言いました。それは、ダビデの町で、あなた方のための、救い主がお生まれになったんだと、喜びを持って、知らせました。Y dice que enseguida aparecieron huestes celestiales que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. すると突然その御使いと一緒に、大群で、神様を賛美して意図高いところで、栄光が神にあるように地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美しました。Enseguida los pastores se fueron alabando a Dios, felices de haber recibido esta gran revelación de parte del cielo. その天からの、素晴らしい、知らせを受けた羊飼いたちは本当に喜びを持って帰りました。¿Cómo nosotros como cristianos no podríamos o no deberíamos alegrarnos con esta realidad, con esta noticia maravillosa de que nació el Mesías? Si la tierra lo hizo, el cielo se alegró del día del nacimiento del Salvador del mundo. Nosotros recordamos su nacimiento y es un motivo de alegría también entre el pueblo cristiano. この世でそれが実現して、そして天には大きな喜びがありました。私たちはそれを祝わない理由がないですし、それに私たちはいつも、その喜びを持って、このことについて覚えておかないといけません。Juan capítulo 1 versículo 18 nos recuerda de que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, el unigénito, el Hijo único de Dios, Él nos ha mostrado al Padre. 次に2つ目がそのヨハネの福音書1章18節に書いてあるように、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の、神が神を解き明かされたのであると書いてあります。La vida de Jesús nos revela cómo es el Padre. Él le ha dado a conocer, Él vino a hablar de Dios, Él vino a establecer un camino hacia el Padre y nos muestra a través de su vida cómo es el Padre, cuál es el carácter del Padre, cuál es el corazón del Padre. イエス様はその身で、神とは何か、神の道とは何か、何をどう歩むべきなのか、それを全て体現して、解き明かされました。Si Jesús no nace en la tierra, no aparece como un hombre encarnado, nosotros no podríamos conocer al Padre verdaderamente. もしそのイエス様の誕生がなければ、そしてその神様のことをその
その身をもって、表すことを私たちは見ることはできませんでした。Cuando perdonó a la mujer adúltera y los judíos pedían la muerte para ella, podemos ver que Dios es misericordioso, lleno de gracia, lleno de perdón, por encima de juicio y condenación. その罪に定められていたその会員の女の罪を許したその神の、愛、そしてその憐れみを私たちは見ることができます。Cuando los judíos estaban enojados, estaban bravos, estaban llenos de rencor, de odio, a causa de una sanidad hecha en el día de reposo, Él nos manifestó de que era más importante tener misericordia, tener empatía y poder traer libertad y sanidad a una mujer enferma de muchos años por encima de guardar tradiciones humanas. 安息日に、その長年、病気に苦しんでいたその女性を癒された時に、ユダヤ人たちは、怒りを抱いていて憎しみを持っていましたが、それに対しても、私たちがその癒しを求めること、その自由など、それら全てを、体現しました。De no ser porque Jesús vino a la tierra y nos reveló, nos mostró cómo era el Padre, cuál era el corazón del Padre, nosotros no podríamos conocerlo. 私たちがその知ることができなかった父なる神とは何者なのか、どんな方なのかということをイエス様の誕生で知ることができます。El tercer punto es el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, donde habla de que Dios envió a su Hijo al mundo porque lo amó. De tal manera amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todos los que en Él crean no se pierdan y tengan vida eterna. 3つ目のポイントはヨハネの福音書3章16節に書いてあるように、神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それはその御子を信じる者が一人として滅びることはなく、永遠の命を持つためであると書いてあります。¿Cómo no vamos a recordar y a celebrar el nacimiento de Jesús si fue el amor del Padre el que hizo que viniera a la tierra para darnos una segunda oportunidad a volver al cielo? 私たちがその天国に立ち返ることができるためのセカンドチャンスを、与えてくださるためのその誕生だということを私たちは覚えておかないといけません。Jesús dejando el trono, dejando el reino, dejando el poderío, el señorío y viniendo a la tierra con los hombres es la manifestación del amor de Dios por la humanidad. このように人として来られるときに、神としてのその力、主権をすべて置いて、このように誕生しました。Jesús hecho hombre es la respuesta del amor del Padre por la humanidad. Eso es una forma de decir cuánto ama Dios al ser humano. Y al verlo muertos en delitos y pecados, no se quedó de brazos cruzados, sino que decidió enviar a su Hijo al mundo para perdonar nuestros errores, nuestros fracasos y darnos opción a vida eterna. 私たちを救うために、私たちが滅ぼされないために、神様は腕を組んでただ待つのではなく、御子を、使わすことによって、そして私たちを、救いとして、そして私たちが立ち返ることができるように、このような行動を取られました。Es por eso que debemos alegrarnos en estas fechas, debemos celebrar estas fechas con mucha alegría recordando de dónde fuimos rescatados. Debemos recordar que Él, Jesús, es el centro de la Navidad. Debemos recordar que aún hay esperanza para la humanidad gracias a ese sacrificio que sigue vigente, que es la muerte de Jesús en la cruz. イエス様のその十字架の死によって私たちがどこから、救われたのかということをこの日付を通しても思い出して、そしてその日を私たちは祝うことができて喜びを抱くことができます。Por supuesto que la fecha no es exacta del nacimiento de Jesús. Nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Pero eso no nos puede impedir, no puede ser una excusa para no celebrar la llegada del Mesías cuando aún los ángeles en los cielos se alegraban de ver el nacimiento de Jesús en la tierra. イエス様の正確な誕生日は、確かではないんですけども、それでも私たちはその祝わないわけにはいきませんし、何よりもその天に、喜びを持ってメシアの誕生が、実現したことに喜んでいたので私たちは祝わないという理由にはならないんです。Por supuesto que hay otras celebraciones paganas que se realizan en el mismo día, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros celebramos. Nosotros celebramos a Jesús, celebramos el hecho de que Dios se acordó de nosotros para traernos salvación y vida eterna. Recordamos el nacimiento de ese niño que es la esperanza y como dijo el ángel, hoy es un día de gran gozo. Traigo buenas nuevas
porque ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Cristo, el Mesías. 私たちはそのイエス様の誕生を祝っています。神様がその私たちに対してその大きな恵みの愛を持っておられることに私たちはその祝うことができますし、御使いたちが言ったように今日は喜びの日だと、良い知らせを告げ知らせる日だと教えたように私たちはそれを受けて喜びます。Si otras personas utilizan ese día para hacer celebraciones paganas, nosotros lo haremos para hacer lo correcto, para predicar el Evangelio de Jesucristo, recordar su muerte, recordar su nacimiento, su crucifixión y su pronta venida. そしてそれを受けて私たちは述べ伝えることができます。それ何を述べ伝えるかというと福音です。福音はそのイエス様の十字架での死、イエス様の誕生、そしてイエス様の再臨、それらを私たちは述べ伝えます。